Ah, güey. Estamos. La guerra contra el narcotráfico en México es actualmente uno de los conflictos más violentos del planeta. Desde 2006 hasta enero de 2024 se han registrado más de 420,000 asesinatos en México, de los cuales una gran parte es provocada por cárteles y células criminales. Además, los cárteles se posicionan como el quinto mayor empleador en México, contando con unos 170,000 miembros. Esta cifra supera la plantilla laboral de empresas mexicanas como Oxxo, Bimbo o Pemex. Si todo esto no te parece sorprendente, no sé qué más lo haga. El panorama criminal en México ha experimentado cambios drásticos en las últimas 2 décadas. Hoy nos preguntamos, ¿cómo luce actualmente el mapa del narcotráfico? Bueno, según estimaciones actuales, México alberga alrededor de 175 organizaciones criminales, incluyendo cárteles, mafias y células o facciones delictivas, aunque otras investigaciones sugieren que la cifra podría ascender a 420 organizaciones. Las constantes fragmentaciones de estos grupos delictivos y sus ramificaciones y alianzas evidencian el fracaso de la estrategia de cortar la cabeza de la serpiente. Y lamentablemente aún no se ve una estrategia de combate efectiva por parte de las autoridades mexicanas. Este video se basa en el artículo Mapa de Cárteles de México 2024 publicado por Joan Grillo, un periodista e investigador destacado en el estudio de cárteles mexicanos. La investigación y el contenido de este video también han sido verificados por Luis Chaparro, un reconocido periodista especialista en el tema y buen amigo del canal. Igualmente, la información presentada proviene de registros públicos de la DEA y de documentos militares filtrados en los conocidos Guacamaya Leaks. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Armapedia. Qué loco, brother. Primero, es clave entender que un cártel no es lo mismo que una pandilla común o una mafia de barrio. Más bien, son como empresas criminales que buscan expandirse. Aunque la definición varía según el experto, Joan Grillo los define de esta forma. Los cárteles mexicanos no son empresas de arriba hacia abajo o ejércitos compactos, sino redes criminales complejas. Están formados por facciones semivinculadas y plagados de luchas internas. Sin embargo, ejercen un poder y una violencia muy real. Hay 3 puntos clave a entender antes de continuar. En primer lugar, la ubicación geográfica de México. En el sur hace frontera con Guatemala y en el norte con Estados Unidos, el mayor mercado de drogas y armas de fuego en todo el mundo. Segundo, el término plaza. Una plaza es básicamente el territorio que un cártel controla y administra. Nada entra, nada sale y nada se mueve en la plaza sin que el cártel que lo controla lo sepa. Estas plazas son disputadas constantemente, generando violencia a niveles obscenos. Y tercero, la corrupción desmedida que sigue habiendo en todas las esferas políticas, policiales, militares, empresariales y civiles de México y en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto. No se puede ignorar que la corrupción es una de las razones principales de que los cárteles sigan creciendo sin cesar. Un análisis de documentos militares filtrados muestra que de los 2.471 municipios en México, 1.198 de ellos tienen presencia de alguna organización delictiva, cubriendo el 81% del territorio nacional. Es importante aclarar que este dato que te doy no implica un control absoluto o total de estos municipios por los cárteles, sino que se refiere a que aproximadamente el 81% del territorio de México está influenciado de alguna manera por cárteles y grupos criminales. Estas organizaciones operan con distintos grados de visibilidad y métodos. Algunas actúan de manera más abierta, mientras que otras operan y funcionan de forma más encubierta, por así decirlo. Los cárteles mexicanos se pueden dividir en 3 niveles: cárteles transnacionales importantes, cárteles regionales poderosos y facciones, también conocidas como células o mafias locales. Revisemos cada uno de estos. Cárteles transnacionales importantes. Estos son aquellos con operaciones no solamente en México, sino en decenas de países. Destacan principalmente 2, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel de Sinaloa, Cártel del Pacífico.
El cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, es uno de los cárteles de la droga más poderosos no solamente de México, sino del mundo. Este cártel no solo se dedica a la fabricación e importación de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y otros países, sino que también participa en actividades como extorsiones, secuestros, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de blancas y el llamado huachicoleo o robo de hidrocarburos en México. Tiene presencia en 6 estados mexicanos y un control casi absoluto en 4 de ellos. Probablemente has oído hablar de este cártel por el Chapo Guzmán, un antiguo líder cuya fama alcanzó niveles globales. Sin embargo, se cree que el verdadero jefe de jefes es Ismael El Mayo Zambada, un personaje del que se sabe muy poco. Los narcos sinaloenses, incluidos el Chapo y el Mayo, se hicieron conocidos como la Federación o el Cártel del Pacífico en la década de 1990 y luego, más comúnmente, como el Cártel de Sinaloa a mediados de la década de 2000. Pero hoy en día las cosas han cambiado bastante, pues el Cártel de Sinaloa opera como un cártel de 3 facciones. Los Chapitos. Los Chapitos o los menores es controlada por los hijos del Chapo Guzmán. Se dice que la cabeza de este grupo es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, desde que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, otro de los hijos del Chapo, fuera capturado en la operación Mungus Azteca en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año. En general se considera que la facción de los Chapitos es una de las más violentas y operan desde los alrededores de Culiacán. Además, dentro del grupo de sicarios de los Chapitos existen las Fuerzas Especiales CDS y las Fuerzas Especiales JGL. En noviembre de 2023, fuerzas militares y la Guardia Nacional Mexicana capturaron a El Nini, uno de los cabecillas de los brazos armados de los Chapitos. Los Mayos. Otra de las grandes facciones es la de Ismael El Mayo Zambada, un hombre que probablemente ahora mismo tenga unos 76 años de edad. La última vez que se le vio públicamente fue en 2010 en una entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer García. En contraste con otros narcotraficantes, el Mayo Zambada siempre ha procurado mantener un perfil muy bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de 5 décadas. Se dice que la facción del Mayo, también llamados los Mayos o la Mayiza, son la facción más poderosa en el cártel de Sinaloa. Son más discretos que otros grupos. Muchas de las tareas actuales de la facción de los Mayos son manejadas por los hijos y nietos del Mayo que siguen en libertad. Además, uno de sus brazos armados más poderosos son los rusos, que son dirigidos por Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, que al igual que el Mayo mantiene un perfil muy bajo. Los Guanos. Esta facción, dirigida por Aureliano El Guano Guzmán, hermano del Chapo, mantiene su propia estructura y operaciones independientes. Aunque no hay una ruptura total con el cártel de Sinaloa, los guanos mantienen su autonomía y tienen presencia en Badiraguato, Sinaloa, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Además de estas 3 facciones, una cuarta facción quedó desarticulada tras la recaptura de Rafael Caro Quintero el 15 de julio de 2022, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Se cree que sus miembros han sido absorbidos por las facciones restantes o incluso por cárteles rivales. Numerosos reportes de inteligencia dan cuenta de enfrentamientos armados entre facciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, las disputas se dan solo a niveles bajos de la estructura, no entre los líderes. Hoy en día se cree que los Mayos y los Chapitos pactaron una especie de alianza debido al duro combate que está dando Estados Unidos contra el fentanilo y contra todas sus facciones. Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo cártel transnacional importante es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente, el CJNG es considerado como una de las organizaciones criminales más extensas del mundo, pues se estima que tiene presencia en 100 países y cuenta con más de 28,000 integrantes. Esto según una investigación publicada en la revista Science. Su historia es bastante larga. Este cártel fue fundado en el año 2011 como un escuadrón paramilitar para deshacerse de un antiguo y violento cártel conocido como los Zetas. De hecho, en un principio su nombre era los Matazetas. En esos tiempos, los Matazetas formaban parte del Cártel del Milenio. Este se dividió en 2 bandos principales: la Resistencia, encabezada por Ramiro Pozos alias El Molca, y los Matazetas, quienes tras la llegada del Mencho, vinculado con la familia Valencia, cambiaron su nombre a Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es solo una versión resumida de su compleja historia.
El rápido ascenso del CJNG se atribuye a varios factores: la corrupción de funcionarios mexicanos, el debilitamiento de cárteles rivales, miembros con experiencia militar y policial, armamento avanzado, habilidades en lavado de dinero y presencia en áreas de alto consumo de drogas como los... Es que prácticamente allá los compran. Compran a los militares, a la policía, porque según había visto, fue un video de White Project. Resulta de que esta organización, CJNG, como que los compra, ya que el gobierno no cumple con sus estándares, por así mencionarlo. Así lo diría yo. Los Ángeles, Orlando, Chicago y San Francisco. Geográficamente, el CJNG controla 28 de los 32 estados mexicanos y tienen acceso a puertos marítimos en los océanos Atlántico. A nivel internacional, operan directa o indirectamente en países como Ecuador, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. Actualmente, el CJNG es uno de los máximos responsables del tráfico de fentanilo que llega a territorio estadounidense, por lo que se ofrece una recompensa de hasta $10 millones a cambio de información que lleva a la detención de su líder, el Mencho, haciéndolo el hombre más buscado en México. Proveniente de un pueblo en las colinas de Michoacán llamado Aguililla, el Mencho era traficante de heroína en San Francisco en la década de 1980 antes de convertirse en policía de Jalisco. Pronto volvió al narcotráfico y se levantó bajo el mando del sinaloense Nacho Coronel antes de tomar su imperio cuando este fue acribillado por soldados del ejército mexicano en 2010. El Mencho ha logrado escapar a la captura de las autoridades federales en múltiples ocasiones. En 2015, el cártel Jalisco Nueva Generación se hizo famoso por sus exhibiciones de sicarios fuertemente armados y equipados e incluso por derribar con un RPG un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el que iban miembros de fuerzas especiales del ejército y policías federales. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene varios brazos armados, se calcula que son unos 8 en total. Su armamento, capacidades, número de integrantes y equipamiento varía bastante. Entre estos tenemos a las Fuerzas Especiales Mencho, a los Deltas, el Grupo Hedri, la Fuerza Especial del Alto Mando, que sería la escolta personal del Mencho, el Brazo Armado del 15, el CJNG 2000 y las Fuerzas Especiales Grupo Élite del CJNG, que de hecho se hicieron bastante conocidas por su video con múltiples camionetas formadas. Cada una de estas fuerzas de sicarios está desplegada en diferentes zonas y regiones del país. Algo interesante es que el CJNG es uno de los precursores del uso de drones armados para atacar rivales, identificados como operadores droneros. Así lo mostraron algunas grabaciones difundidas por los propios integrantes, la cual está encabezada por personajes como Ricardo Ruiz Velasco, alias R, y Juan Carlos Valencia González, alias el R3 o el 03. Una de las medidas más significativas contra el cártel Jalisco Nueva Generación se implementó en marzo de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera de México, UIF, en colaboración con la DEA, congeló aproximadamente 2,000 cuentas bancarias asociadas a esta organización criminal como parte de la operación Agave Azul. Igualmente, un evento reciente que sorprendió a todos fue la captura de Juan Carlos Pizano, alias el CR, que sería un sicario importante del CJNG, incluso el hombre de seguridad de una de las hijas del Mencho. Mientras lo perseguían en el municipio de Tapalpa, llegó este video. Fuerzas Armadas mexicanas disparan desde... ¡Joder, puta loco! A ver de nuevo. De una de las hijas del Mencho. Mientras lo perseguían en el municipio de Tapalpa, llegó este video. Seguro. Loco. Mira para acá. Ay, la...
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos bajo la administración de López Obrador, el CJNG ha emergido como el grupo criminal más dominante. Evidencias apuntan a su continua expansión y capacidad para sostener conflictos armados en múltiples regiones de México. Este crecimiento se atribuye a su solidez económica, arsenal avanzado, logística eficiente, así como alianzas forjadas a través de la corrupción y su habilidad para desplegar violencia extrema. En cuanto a El Mencho, líder del CJNG, permanece oculto en alguna área montañosa de Jalisco, Colima o su natal Michoacán. Su salud es un factor crítico, pues hay rumores sobre su enfermedad y necesidad de diálisis. No obstante, el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene su fortaleza y sigue expandiendo sus operaciones en México. ¡Viva gente del señor Mencho! ¡Viva gente del señor Mencho! ¡Arriba, Mencho! ¡Pues madre!